Muy buenas a todos, ¿qué tal? Una vez más con este vídeo tutorial, con este 28 milímetros de la empresa de Games Workshop. Ya falta muy poquito para que llegue el resultado final, ese momento que estáis deseando, el momento de pintar con el aerógrafo al final del todo. Sé que aún seguís muchísimos con pánico cuando llega este momento, de verdad. Hacerme caso, probar, simplemente probar, ir disfrutando, veréis que los resultados van saliendo poquito a poco. Una vez que dominéis esta técnica, veréis que tenéis todo un mundo por pintar. De verdad, pintaréis muchísimo más rápido con unos resultados bastante increíbles. Así que poco más queda que decir. Aquí tenéis el video tutorial, espero que lo disfrutéis muchísimo. Cuando tenemos que pintar tejidos o materiales que sean de un color rojizo, tenemos diferentes vías. Una de las vías va a ser pintar con la máxima luz e ir hacia la sombra, y la otra será empezar con un tono medianamente oscurito e ir subiendo. Y después reforzaremos un poquito las sombras con el aerógrafo o, si es necesario, con pincel. En este caso he optado por empezar por un tono medio, ya que a lo mejor si empezaba por un tono de luz máxima, como en otros proyectos he hecho, os podría resultar un poco difícil y contradictorio para la manera en la que os estoy explicando a pintar. Con esto no quiere decir que sea la única manera. Sabéis que yo mismo me salto mis propias reglas, pero me gusta traeros herramientas para simplificaros mucho el proceso de pintura. Entonces, vamos a empezar con este color mediano, este color saturadete, no con una máxima luz ni con un color súper oscuro, más o menos mediano, y vamos a ir trabajando luces, manejándolas con tonos carne. ¿Por qué quiero decir esto? Porque de esta manera será mucho más sencillo de dominar este rojo que si utilizamos, por ejemplo, un amarillo o un blanco. Suelen ser los colores fáciles de utilizar, ¿verdad? Porque con el blanco consiguen muchísima luz, pero se nos torna a rosa. Con el amarillo también conseguimos mucha luz, pero seguramente se nos torne a naranja. Y con el naranja muchas veces cuando lo utilizamos notamos que se va naranjando, pero no conseguimos luz. Entonces yo os voy a recomendar que utilicéis tonos carnes, que van a ser mucho más sencillos de dominar. Tonos más salmones o tonos más anaranjados, pero en definitiva tonos carne. De esta manera iremos generando luces y iremos manteniendo bastante bien ese rojo. Si por lo que sea en algún momento hemos perdido ese rojo, recordar, la idea va a ser pintar hacia la sombra. Pensar que vuestro techo debe ser el rojo que deseáis. Si queréis que sea un rojo muy intenso, un rojo muy saturado, pues por no decir nombres en concreto, pero a lo mejor un rojo sangre de Games Workshop o algún Antares, algún color así, pues recordad que ese es vuestro techo, y si no queréis cruzarlo, la idea para conseguir más contraste será añadir más tonos medios o sombras. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo en este tejido en concreto? Si os estáis fijando, he perfilado todo, he creado una textura porque quería meter cierto ruido, envejecerlo un poquito, y luego un punto interesante es esta textura que estoy haciendo en la parte de abajo, en estos perfilados, y este tipo de ruido, como si fuese un poquito de desgaste, suciedad. ¿Por qué he utilizado este doble perfilado con dos colores? Porque a veces cometemos el error de no perfilar abajo y que se quede desdibujado, o perfilamos con la misma luz que en la parte de arriba o muy similar y no se comprende muy bien de dónde viene la luz. Por eso yo opto por esta técnica, este recurso muy sencillo, que es generar un poquito de ruido con diferente color en la parte inferior, y automáticamente se entiende que el otro es el perfilado rojo y es la luz máxima que vamos a encontrar en ese perfilado. Así de sencillo se hace un tejido cuando tenemos una superficie plana como la que estamos viendo. Después podremos trabajar con alguna sombra, reforzar, pero eso después, no os preocupéis. Vamos ahora a un elemento bastante difícil. ¿Qué pasa con este tipo de eslabones, con este tipo de cadenas? Sé que más de uno está diciendo, pues pincel seco. Pues yo le añado aquí un pincel seco y no me queda tan mal. Venga, te lo compro. Si queréis utilizar un pincel seco, podríais utilizarlo. Pero ya sabéis que de esa manera a lo mejor hay zonas que no os quedan del todo dibujadas o definidas como deseáis. Por eso os invito a que lo hagáis de esta manera. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Primero, con un tono medio, generamos esos eslabones y respetamos ese perfilado en sombra entre cada uno de ellos. Y después generamos un puntito de luz, como podéis ver en algunos de ellos. No hace falta que sean todos. De esta manera generaremos el no metálico. Con esto que estáis viendo, pinto a lo mejor un 50% de nuevo, no todo. Y ahora sí que voy buscando este efecto metalizado, este no metálico. Voy en algunos puntos añadiendo un poquito de luz. Si he considerado que he perdido el tono oscuro, digamos ese perfilado en sombra, añado la luz lo más próximo a él para que ese error o ese tono medio
me funcione nuevamente como tono de sombra o perfilado en sombra. Por eso, nuevamente digo, nosotros no cometemos errores, creamos información y si no nos gusta la vamos a ir modificando hasta que consigamos lo que nos gusta. De verdad, como podéis ver, en algunos sitios he podido meter la pata, he podido manchar de más. Es tan fácil como con la siguiente luz, pintar cercano ese error y ese error se nos convierte en un perfilado en sombra medio y nos va a generar seguramente una zona diferente con luz y el resultado pues va a ser lo que tenéis en pantalla, ni más ni menos. Y luego, si hemos generado la luz abajo, otro nuevo recurso. Si no queremos generar otra luz arriba, porque a lo mejor perdemos ese contraste entre luz y sombra, vamos a jugar con otras tonalidades. En este caso voy a utilizar un óxido anaranjado. Recordar que el óxido anaranjado no puede ser exactamente a la luz del rojo que tenemos alrededor. Si se parece mucho puede dar un poquito de confusión. Entonces no os lo recomiendo. Utilizar un naranja saturado, desaturado, según lo que tengáis alrededor vosotros, os va a funcionar muy bien. ¿Que queréis saturarlo? Podéis saturarlo en algunos puntos, no hace falta que lo hagáis todo por igual. Y con eso digamos que ya estaría, pero después veréis que sigo trabajando con el aerógrafo, pero eso vendrá después. Vale, una de las cosas que más os cuestan, por lo que estoy viendo, es el tema del pelaje. El pelaje, ¿cómo debemos comprenderlo? Esta figura, el pelaje que tiene, no quiero decir que sea un pelaje tosco, porque me parece muy inteligente la manera en la que se ha esculpido, ya sea por producción o a la hora de la pintura. Pero para mi estilo de pintura se me hacía un poquito grueso. Esos mechones de los que muchas veces os he hablado están aquí muy bien definidos, muy geometrizados. Se pueden entender perfectamente dónde empieza y dónde termina cada uno de esos mechones, este estilo de lágrima. Entonces lo vais a encontrar muy bien. Lo que debemos hacer con esta primera luz, si os fijáis, es comernos el 90% y generar esa línea de sombra entre cada uno de ellos, o a lo mejor algunos de ellos nos comemos esa línea de sombra, porque queremos unificar algunas zonas. Entonces veréis que en algunas zonas incluso he hecho un triangulito con ese perfilado y en algunas zonas lo he eliminado y en otras se ha ampliado. Y después lo que vamos a ir haciendo es pintar cada vez más fino y vamos a ver si conseguimos separar alguno de esos mechones. ¿Por qué digo vamos a intentar? Porque sé que más de uno va a decir, ¿cómo que esto es grueso, Sergio? ¿Cómo que son muy grandes? Pero si no entra ni el pincel. Bueno, pues eso, lo que decía. Si podemos, siempre si podemos. Y si nos apetece. Si no, seguimos trabajando, generando las luces de una manera similar y está perfecto. Pero si quieres un puntito extra, si te animas a hacer un poquito más, vamos a intentar generar dos líneas finitas entre cada uno de esos mechones o en algunos de ellos. Y veréis cómo al separarlos de esta manera vamos generando toda esta gracia y va dando más la sensación de pelaje. Veréis que después vuelvo a pintar líneas finas, a veces sueltas, que no tiene nada que ver con la luz que estábamos generando, y esas pequeñas líneas sueltas nos va a generar mucho más la sensación de pelaje, de pelo suelto, no de apelmazado como a lo mejor ahora podría parecer. Y si os fijáis, siempre voy haciendo una especie de forma como en lágrima y separándolo en formas geométricas. Recordad que lo de las formas geométricas os va a servir para todo. Como alguno decía bromas por ahí, soy un cilindro, my friend. Si observáis en algunos momentos, pinto muy cercano a la parte superior, primero para que me ayude a separarlo aún más y luego porque a lo mejor me interesa en esa zona generar más volumen. Recordar que con las primeras luces tenemos que ir separándolo todo, después generando ese volumen y luego ya con la tercera o cuarta luz ya podemos hacer lo que nos apetezca. Recordar la parte técnica al inicio y después la parte artística, donde vamos a disfrutar. No intentéis ir a la parte artística desde el inicio porque a lo mejor al no tener la parte técnica definida os puede dar muchos quebraderos de cabeza. Más o menos ya tendríamos el pelaje y ahora son estas pequeñas líneas totalmente aleatorias que añado en algunos puntos y son muy finitas. Recordad que estáis viendo con mucho zoom la miniatura. Luego cuando tengáis vuestra miniatura enfrente de vosotros vais a decir, uff, a lo mejor esta última luz me la ahorro. Bueno, no os preocupéis. Recordad, disfrutar pintando, que es vuestro hobby y es lo más importante.
Vamos a por otro ejemplo de cómo pintar rojo. En este caso vamos a pintar el casco. Va a aparecer un casco rojizo y veréis que al inicio intento generar todos los matices o volúmenes, muescas, todo lo que tenga el casco y quiera representar, porque a veces habrá algunas cosas que no os interese representar, entonces no habría que reforzarlas, sino aplanarlas, pero bueno, eso ya son palabras mayores que ya explicaré más adelante. Ahora lo que vamos a hacer es generar estos perfilados, generar todo el ruido que tiene el casco, generar esos pequeños volúmenes o generamos nosotros los volúmenes y después veréis cómo voy añadiendo luz, pero en determinados puntos. No añado luz por igual. Voy intentando entender qué forma geométrica podría tener este casco y voy añadiendo o reforzando en esos 3 puntos la luz. Eso sí, previamente teníamos que haber hecho esto que estáis viendo en pantalla. Tenemos que perfilar absolutamente todo y que se entienda como un casco ya con la primera luz. En ningún momento en este casco he intentado generar textura desde el inicio, ¿vale? Por si alguno cree que estoy haciendo textura, es simplemente por lo pequeñito que es. A mí me es más fácil controlar a base de toquecitos con la punta del pincel y generar estas pequeñas líneas o cierto ruido en algunos puntos. Pero digamos que mi intención no era generar ese ruido. Veréis que después voy unificándolo o suavizándolo. Si os fijáis, la capa no está del todo uniforme y necesitamos generar una capa uniforme. Veis que ahora voy un poquito más suelto, voy trabajando sobre esa superficie porque previamente ya la he dibujado y sé que al aplicar esta nueva capa me va a agarrar muchísimo mejor en esa zona que ya estaba previamente iluminada a la otra. Entonces a lo mejor hasta me genera un cierto degradado. Podéis iluminar un pelín más, como veis. Y luego ya una vez que lo tenemos aquí, que ya está dibujado, ya está planteado la luz, la sombra, el plano. Si os fijáis, el casco lo he dividido en 2 zonas. Aunque sea un poco cilíndrica, he movido una sombra a un lado y la luz al otro. Aunque en la parte superior lo he llevado a la inversa. Y ahora de nuevo me voy a los perfilados y voy buscando algunas zonas donde me interese reforzar esa luz. No os preocupéis si coméis de nuevo toda la luz anterior. Intentar dejar un pelín de la luz previa para que os sea mucho más sencillo de generar ese degradado, simplemente. Observar dónde he colocado las luces, en este caso en la zona central superior y en las partes más bajas de los laterales. Más que nada para hacer esa zona cóncava, esa forma un poco más tipo C. Entonces en la forma tal y como yo la he comprendido, he generado la luz en la parte inferior. Pero recordar, si generamos eso con la luz anterior, debemos con una próxima luz añadirla en las zonas superiores para que se comprenda perfectamente de dónde viene la luz, que es lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Darle muchísimo mimo cuando estéis pintando los rostros, los cascos, toda la zona cercana a la cara, porque es el punto que primero se observa. Si este punto lo tenéis lo suficientemente bien, el resto de la figura estará hecha, no os preocupéis. Así que ya sabéis, darle mucho mimo. Como yo quería darle un mimo extra, esta zona que estoy pintando ahora mismo no la tiene esculpida la figura. De hecho, era una de las formas un poco del casco, pero en ningún momento está dibujado lo que estoy pintando ahora mismo. Esta zona oscura, que voy a pintar de no metálico dorado, no estaba en ningún momento esculpida. Pero para que veáis que podéis utilizar muchas veces zonas de la escultura, la podéis reforzar de algunas maneras con pintura y generar otro tipo de, entre comillas, escultura. Esto es un poquito más abstracto, ya lo iréis descubriendo en qué sitios podéis hacerlo y en cuáles no, pero aquí os traigo un ejemplo. Más que nada para que veáis que realmente si domináis el pincel podéis hacer todo lo que queráis. Si algo nos gusta lo podéis modificar, hasta incluso la escultura. ¿Qué estoy haciendo ahora mismo? Estoy generando un nuevo estilo de no metálico.
Para este caso, sé que muchos de vosotros generáis toda la luz en el centro, en la parte frontal, lo que estoy pintando ahora mismo, pero ¿cuál es el error de eso? Que al final tenéis mucho blanco y tampoco se entiende de dónde viene la luz. Forzáis el perfilado en blanco aún más blanco o busquéis blancos que iluminen a los blancos en las zonas superiores y al final queda un batiburrillo y parece blanco y no parece uno metálico. Vamos a sustituir eso por esto que os estoy enseñando. Generamos esta zona oscura para que nos sirva de marco, para que nos sirva de fondo, para esas sombras. Y después buscamos el tono dorado que nos gusta, lo perfilamos y generamos un poco de información en la zona central para generar un contraste entre luz, sombra. En definitiva, generar este tipo de reflejos o reflexiones en el propio metal. Y después, una vez que tenemos hecho esto, podemos bien añadirle otro perfilado más con un poco más de saturación, ¿vale? O añadir algunas zonas con un poco más de saturación en la zona frontal. Y después vamos a ir buscando mucha luz y la vamos a desaturar en los filos, en las aristas. Si os fijáis, lo que estoy haciendo ahora es reperfilar en zonas donde considero que tiene que tener mucha luz. En este caso estoy perfilando con un poquito de saturación todavía, porque estoy midiendo a ver cómo funciona. Y perfilo también esta zona frontal. Más que nada para mover la luz lo más cercano a la cara y no alejarla. Como los extremos ya tiene ese perfilado previo, ahora mismo al generar aquí la luz me va a cuadrar perfectamente. Se van a entender como dos tipos de perfilados. Observar cómo cojo el pincel, con qué parte del pincel aplico este tipo de capas, porque en ningún momento estoy pintando con una dilución enorme, estoy trabajando con capibases igualmente, pero fijaros con lo poquito que toco del pincel. Es muy finito, con la punta del pincel lo más finito posible. Vale, pues digamos que ya lo tendríamos así y ahora vamos a ir buscando ya este efecto no metálico. ¿Dónde lo buscamos? De nuevo en las aristas. Vamos a ir buscando unas zonas que nos interesen y vamos a reforzarlas un poquito más. Fijaros que no perfilo todo, simplemente en algunas zonas y de esta manera me genera cierto degradado también en la arista. Las aristas, aunque parezcan mentira, son muy importantes. Vamos allá. Fijaros qué toquecitos voy aplicando, que son nada y menos, pero son la clave. Y nada, digamos que la parte de la miniatura, lo que sería la escultura en sí, por ahora de cara a pincel estaría acabada. Espero que hasta este punto hayáis disfrutado muchísimo, os haya sido sencillo, didáctico y que sobre todo lo pongáis en práctica y disfrutéis pintando, de verdad que es lo que más me importa. Ahora os voy a dejar con una parte bastante relajada, es como trabajo yo, iba a decir las piedras, pero en general los terrenos. Voy a base de golpecitos generando cierto ruido, generando cierta textura, porque al final todas las zonas que no son hechas por el hombre, todos los materiales, me parece que suelen tener cierto ruido, ciertos matices y es un poco lo que intento generar. Entonces este tipo de rocas las voy generando de esta manera, voy buscando la luz en zonas donde me interese, buscando también las aristas, a base de punteados, de líneas y después sobre eso ya iré trabajando pues si hace falta con veladuras con el aerógrafo, si no con pigmentos, si no con lo que sea. Pero digamos que trabajo de esta manera. Es una manera muy sencilla, creo que os puede invitar bastante bien a trabajar. Recordar que empezamos con un tono oscurete, digamos, vamos subiendo la luz exactamente igual que con las capibases y de nuevo vamos generando luz en algunos puntos. Siempre con textura, ya veis que el ruido es totalmente aleatorio, entendiendo un poquito el volumen que tiene, pero es muy sencillo en una roca y ya está. Cuando digo es muy sencillo una roca, quiero decir que si metéis la pata por lo que sea, luego le metéis un poquito de verdín o algún tipo de musgo o lo que sea y se corrige y parece lo que tiene que parecer. Parte de la escenografía. Ya veis que toda esta figura está hecha a pincel, en ningún momento he utilizado aerógrafo. Espero que hayáis disfrutado muchísimo. Para los que tenéis miedo al aerógrafo, para los que no queréis utilizar el aerógrafo solo pincel, pues digamos que hasta aquí ha sido con pincel. Así que como podéis ver no son necesarias esas veladuras. Si las queréis hacer, bienvenidas son. No hace falta agobiarse tanto con la parte de técnica, del acabado desde el inicio. Podéis llegar a unos resultados como los que estáis viendo solamente con el pincel. Y después
vamos a entrar con el aerógrafo y también con Bicel a velar. Así que espero que disfrutéis muchísimo el siguiente video tutorial, porque yo creo que va a ser la bomba. Vais a ver los resultados, cómo avanzan, lo que conseguimos de una manera muy sencilla, habiendo hecho todo este trabajo previo. Así que sin nada más que decir, me despido de vosotros y espero que disfrutéis muchísimo pintando minis. ¡Chao, chao!